Lípidos. ¿Qué son los lípidos? Macronutrientes. ¿Okay? En el temario, ¿cuáles van a ser sus funciones? Función estructural, energética, reguladora, protectora y de transporte. Todas esas son sus funciones. Se van a clasificar en ácidos grasos, ceras, acilgliceroles, fosfátidos de glicerina o fosfoglicéridos, esfingolípidos, esteroles. Sí, todos estos nombres son así. ¿Qué son los lípidos? Son un grupo heterogéneo de compuestos que incluyen grasas, aceites, ciertas vitaminas, hormonas, ceras y compuestos. Son relativamente insolubles en agua, son solubles en solventes no polares como éter, cloroformo, benceno y otros. Los lípidos, además de su alto valor energético, son necesarios para el mantenimiento de las funciones vitales. Continuando con qué son los lípidos, las grasas generalmente se almacenan en el tejido adiposo de los animales, donde también sirve como aislante térmico en el tejido celular subcutáneo, en el tejido subcutáneo. Las funciones, como ya lo he mencionado, estructural, energética, reguladora, protectora y transporte. 5 funciones principales o fundamentales que tienen los lípidos. En la parte estructural, los lípidos, fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol hacen parte de la estructura de las diferentes membranas biológicas. ¿Se acuerdan de la célula y la bicapa lipídica? Está formada por lípidos, entonces es su función estructural. ¿Ok? Energética. Función energética, proporcionan una gran cantidad de energía, se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido adiposo graso. Reguladora. Algunos lípidos de naturaleza esteroidea regulan funciones metabólicas. Las vitaminas liposolubles A, D, E, K, por su parte, contribuyen en el normal funcionamiento del organismo. Las vitaminas A, D, E, K. ¿Okay? Función protectora. Los lípidos alrededor de algunos órganos ofrecen un medio apropiado para su sostén y protección ante traumatismos físicos. En su clasificación, ácidos grasos, ceras, acilgliceroles, fosfoglicéridos, esfingolípidos y esteroles. Ácidos grasos son ácidos orgánicos de cadena hidrocarbonada par formada por entre 12 y 20 carbonos, aunque pueden tener menos o más, de 4 a 36 carbonos. En su inmensa mayoría no existen libres en la materia viva, sino que forman parte de lípidos complejos. ¿Okay? Ahí está el dibujo en donde, tienen una cabeza polar hidrofílica y una cola apolar hidrofóbica. ¿Okay? Tipos de ácidos grasos, tenemos los saturados y los insaturados. Los insaturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Los ácidos grasos, los saturados, se pueden conseguir en alimentos como salchichas, tocineta o tocino, quesos amarillos, manteca, coco, etc. Tenemos un ejemplo aquí, el ácido palmítico C16 sin dobles enlaces. Los ácidos grasos saturados. Muy bien, las salchichas, tocineta, quesos amarillos, manteca, coco. Bueno, está una parrillita. Ácidos grasos insaturados son aquellos que presentan uno o más dobles enlaces en la cadena policarbonada. Cuando presentan un solo doble enlace, se dice que es monoinsaturado. Cuando posee más de un doble enlace, se dice que es poliinsaturado. ¿Okay? Aceite de oliva, mantequilla de maní, nueces, aguacate.
semillas de girasol, ácidos grasos insaturados. Ácidos grasos saturados versus los insaturados. Los saturados versus los insaturados. Ok. Ácidos grasos saturados y los insaturados. Las grasas. Ácido graso, ácido decosaxenoico, ácidos grasos monoinsaturados totales, ácidos grasos poliinsaturados totales, ácidos grasos saturados totales. Esto es la composición del coco. Por ejemplo, los acilgliceroles son ésteres de glicerina y de ácidos grasos. Son ésteres de glicerina y de ácidos grasos. Acilglicéridos, estructura de un triacilglicérido. Tenemos el ácido graso, 1, 2, 3 ácidos grasos. Esto es un éster igual a glicerina. Son ésteres de glicerina y de ácidos grasos. Son ésteres de glicerina y ácidos grasos de un triacilglicérido. Acilglicéridos. Okay. Funciones de los triglicéridos. Acilglicéridos son los triglicéridos. Entonces, ya hablamos de los ácidos grasos. ¿Cómo se clasifican? Ácidos grasos. Ceras. Acilgliceroles. Vamos por acilgliceroles. Okay. Los ácidos grasos. Tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Los saturados, los insaturados pueden ser monoinsaturados y poliinsaturados. Saturados versus insaturados. Ahora vienen los acilgliceroles, que son ésteres de glicerina y de ácidos grasos. Acilglicéridos, funciones de los triglicéridos, constituyen la reserva energética, actúan como fuente de energía, intervienen en la regulación térmica del organismo, actúan como sostén de órganos, intervienen en la protección contra traumatismos físicos. Acilglicéridos. Glicerofosfolípidos, son lípidos de membrana en donde, formados por ácidos grasos, glicerina, ácido fosfórico y un alcohol. El alcohol puede ser colina, serina, etanolamina, glicerina o inositol. Un fosfoglicérido está constituido por un glicerol, al que se le unen 2 cadenas de ácidos grasos y un alcohol fosforilado. Ok, entonces los glicerofosfolípidos son lípidos de membrana donde están formados ácidos grasos, glicerina, ácido fosfórico y un alcohol. El alcohol puede ser colina, serina, etanolamina, glicerina o inositol. Un fosfoglicérido está constituido por un glicerol al que se le unen 2 cadenas de ácidos grasos y un alcohol fosforilado. Creo que es repetir lo mismo de arriba, donde son lípidos de membrana en donde formados por ácidos grasos, ácido fosfórico y alcohol. Los fosfoglicéridos están constituidos por un glicerol, arriba dice glicerina, en la parte del alcohol también dice glicerina, al que se le unen 2 cadenas de ácidos grasos y alcohol fosforilado. Ácidos grasos y un alcohol fosforilado. Ok, fosfoglicéridos, estructura de la molécula. Tenemos 2 ácidos grasos, glicerina, fosfórico y un aminoalcohol. En la figura vemos un fosfoglicérido tipo la lecitina. La lecitina está formada por 2 ácidos grasos que esterifican, trazos en rojo, ¿okay? Esterifican sendos grupos alcohol de la glicerina.
alcohol de la glicerina. El tercer grupo alcohol de la glicerina está unido mediante un enlace fosfoéster, aunque puede haber diferentes alcoholes, en lo que origina diferentes familias de fosfoglicéridos. ¿Ok? Glicerofosfolípidos. Los fosfoglicéridos, al revés, glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, como derivados del ácido fosfatídico, se nombran según el alcohol polar que contengan. Por ejemplo, la fosfatidilcolina tiene colina en su grupo polar de cabeza. Fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol, cardiolipín. Ok, son ácidos grasos. Funciones de los glicerofosfolípidos, componentes de las membranas celulares. La fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina intervienen en los procesos de la coagulación sanguínea y poseen efectos tensoactivos. La fosfatidilcolina y los fosfatidilinositoles donan de ácido araquidónico para la creación de prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos. ¿Ok? Tienen esas funciones. Componen la célula estructural. Fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina intervienen en los procesos de la coagulación sanguínea y poseen efectos tensoactivos. La fosfatidilcolina y los fosfatidilinositoles donan de ácido araquidónico para la creación de prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos. Esfingolípidos son lípidos complejos unidos a un compuesto de cadena larga que pueden ser el esfingol o la esfingosina. Cuando el esfingol se une a un ácido graso, forma la ceramida, estructura básica de estos compuestos. Los esfingolípidos se clasifican en esfingomielinas y glicoesfingolípidos. Esfingomielinas, consisten en una ceramida unida a un fosforilcolina o fosforiletanolamina, como la vaina mielina de Schwann, una vaina de mielina que recubre los nervios. Es un componente de las membranas celulares. Forma parte de la vaina de mielina de la célula de Schwann. Recordemos la anatomía de una neurona que tiene núcleo, dendritas, tiene un cuerpo neuronal, tiene un axón. El axón está cubierto de vaina de mielina, tiene los nódulos de Ranvier y unas terminaciones, arborización terminal, y contiene las células de Schwann. Las esfingomielinas, la vaina membranosa que envuelve en las células nerviosas es rica en esfingomielinas, como ya les dije. Glicoesfingolípidos consiste en una ceramida y un glúcido de cadena corta, mono o oligosacárido, carecen de grupo fosfato. Están principalmente en la cara externa de las membranas plasmáticas de muchas células, incluyendo las nerviosas.
Los esfingolípidos de la superficie celular actúan como sitio de reconocimiento biológico. Molécula de colesterol, cadena hidrofóbica de ácidos grasos. Glucoesfingolípidos, balsa lipídica, hidratos de carbono, proteína. Esto es una membrana celular, proteína integral, proteínas periféricas. Los esteroides presentan el sistema policíclico denominado ciclopentano peridofenantreno, ciclopentano, peridofenantreno. Eso es la combinación de los esteroides. Un sistema policíclico. Lípido. Los esteroides son lípidos. Los esteroides son lípidos. Los esteroides, clasificación, tenemos esteroles, ácidos biliares, corticosteroides y las hormonas sexuales. Los esteroles forman parte de las membranas celulares y es precursor del resto de los esteroides. La vitamina D es un derivado importante de los esteroles. Clasificación, ácidos biliares, se encuentran en la bilis. Las sales biliares poseen acción detergente y son vitales en la digestión, absorción de los lípidos. Corticosteroides incluyen las hormonas suprarrenales cortisol, corticosterona y aldosterona. Las hormonas sexuales, la testosterona y androsterona, son las dos hormonas sexuales masculinas que se producen en los testículos. La progesterona, estrona y estradiol constituyen las hormonas sexuales femeninas y se producen en los ovarios. Aquí tenemos unas estructuras, los de esteroides, el colesterol, la aldosterona, un mineralocorticoide, la hidrocortisona, un glucocorticoide, la vitamina D2, calciferolo, la vitamina D3, calciferolo, colecalciferolo, testosterona y androsterona, que son andrógenos, estrona y estradiol, que son estrógenos, progesterona, que es una progestina. Esteroides. A propósito de este punto, los invito a buscar, a leer la historia de Dean Schwarby y me dan su opinión al respecto. A ver.